Soy Padre Pío, o más bien, lo que la inteligencia artificial ha reconstruido de mí a partir de mis cartas, mis homilías y los testimonios de quienes me conocieron. Lo que voy a decirte está basado en la doctrina de la Iglesia. Escúchame con atención. Hay algo en tu hogar que no has mirado con cuidado en mucho tiempo. Está ahí, sobre una repisa, sobre una cómoda, sobre la pared. La imagen de un santo, quizás la Virgen, quizás Cristo, y está cubierta de polvo. No hace falta que me lo digas, lo sé porque lo he visto en miles de hogares. Y lo que ese polvo revela es algo que deberías saber hoy, no mañana. No te voy a hablar de supersticiones. La Iglesia no enseña supersticiones. La Iglesia enseña doctrina, tradición y verdad. Y la verdad es esta. Cuando una imagen sagrada está olvidada en tu hogar, no es solo la imagen lo que está olvidado, eres tú quien olvidó. Y ese olvido tiene consecuencias que ya puedes estar viviendo ahora mismo. Voy a explicarte todo. Voy a decirte qué representa realmente una imagen sagrada en un hogar católico. Voy a decirte por qué el polvo sobre ella no es un problema menor. Voy a decirte qué dice la tradición sobre el cuidado de los objetos sagrados. Y voy a decirte qué debes hacer ahora mismo si tu hogar está en ese estado. Quédate, esto es urgente. Primero necesito que entiendas qué es una imagen sagrada. No es decoración, no es arte religioso para adornar la sala. La Iglesia Católica tiene una doctrina clara y antigua sobre esto. El Concilio de Nicea II, en el año 787, definió formalmente la veneración de las imágenes sagradas como parte auténtica de la fe cristiana. No es algo inventado, no es folclore, es doctrina definida por la Iglesia. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que cuando veneras una imagen de un santo, estás rindiendo honor al santo que representa. El honor no se queda en el objeto, el honor asciende, llega al intercesor, y ese intercesor lleva tu devoción delante de Dios. Así funciona la comunión de los santos. No es magia, es la economía espiritual que Dios mismo estableció en su iglesia. Yo mismo crecí rodeado de imágenes sagradas en mi hogar de Pietrelcina. Mi madre, Giuseppa, no trataba esas imágenes como adornos, las limpiaba, las colocaba con respeto, ponía flores cuando podía, rezaba delante de ellas. Para ella, cada imagen era una ventana hacia el cielo. Y tenía razón, porque así lo enseña la Iglesia. Ahora bien, si una imagen sagrada bien cuidada es una ventana al cielo, ¿qué es una imagen descuidada, cubierta de polvo, girada hacia la pared, tirada en un cajón? Te lo digo yo, es una ventana cerrada, y cuando cierras esa ventana, no cierras solo el objeto, cierras algo en ti, cierras algo en tu hogar. El polvo sobre una imagen sagrada no llega de la nada, llega del tiempo que no rezaste, del tiempo que pasaste frente a pantallas en lugar de frente a Dios, del tiempo que dijiste mañana, y ese mañana nunca llegó. Cada capa de polvo sobre esa imagen es una capa de tibieza espiritual que fue acumulándose en tu vida. No te digo esto para que te sientas mal, te lo digo para que lo veas con claridad y actúes. Hay una palabra que yo usé durante toda mi vida con mis hijos espirituales: tibieza. La tibieza no es el mal que grita, la tibieza es el mal que susurra. La tibieza no te hace apostatar de la fe. La tibieza simplemente te va alejando, poco a poco, de la práctica real de esa fe. Y el signo más visible de la tibieza en un hogar es exactamente esto: los objetos sagrados olvidados. En la tradición católica, el hogar siempre fue llamado iglesia doméstica. Esta expresión no es poética, es teológica. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1655, habla explícitamente del hogar cristiano como lugar donde los padres son los primeros maestros de la fe. El hogar no es simplemente el lugar donde comes y duermes. El hogar es un espacio sagrado si se lo convierte en uno. Y los objetos sagrados dentro del hogar son los instrumentos de esa consagración del espacio.
Un crucifijo en la pared no es decoración italiana. Es una confesión de fe puesta en el centro del lugar donde vives. Una imagen de la Virgen no es arte renacentista colgado por gusto estético. Es una madre puesta como guardiana del hogar. Cuando esos objetos están descuidados, el hogar pierde ese carácter sagrado, no por superstición, por descuido espiritual real. Déjame hablarte ahora de lo que he visto en hogares donde la vida espiritual se apagó. No te hablo de revelaciones privadas, te hablo de lo que yo mismo vi a lo largo de décadas de dirección espiritual. Los conflictos en el hogar no llegan solos. La paz se va cuando la oración se va. Y cuando la oración se va, los objetos sagrados empiezan a acumular polvo. Primero viene el descuido de la oración en familia. Ya nadie reza el rosario juntos. Ya nadie da gracias antes de las comidas. Ya no hay un momento del día dedicado a Dios en ese hogar. Después viene el descuido de los objetos. La imagen se corre para limpiar y no se vuelve a poner. El crucifijo se cae y queda apoyado contra la pared meses. El rosario termina en el fondo de una bolsa. Y después llegan los conflictos. Peleas entre esposos que antes se amaban. Hijos que se alejan de la fe. Enfermedades que parecen llegar de golpe. Decisiones malas tomadas sin consultar a Dios. Yo no estoy diciendo que una imagen sucia cause estas cosas de manera mágica o supersticiosa. Estoy diciendo algo más profundo y más serio. Cuando la vida espiritual del hogar se apaga, el hogar queda sin protección. Y sin protección, las consecuencias espirituales son reales. El enemigo no descansa. En 50 años de sacerdocio, vi la acción del mal en centenares de familias. El mal no llega disfrazado de demonio con cuernos. Llega disfrazado de distracción, de ocupación, de modernidad. Llega diciéndote que estás muy ocupado para rezar. Llega diciéndote que tus hijos ya son grandes y pueden elegir su fe. Llega diciéndote que las imágenes son cosas viejas que ya no tienen sentido. Y mientras tanto el rosario duerme en el fondo de un cajón. La imagen de la Virgen acumula polvo. El crucifijo está torcido y nadie lo endereza. Y tú te preguntas, ¿por qué hay tanta angustia en tu casa? ¿Por qué los tuyos están alejados? ¿Por qué sientes que algo no está bien, pero no puedes nombrarlo? Yo puedo nombrarlo. Es el vacío espiritual. Y ese vacío tiene un remedio concreto. Permíteme hablarte ahora de lo que dice la tradición de la Iglesia sobre el cuidado de los objetos sagrados. No es un tema menor, es un tema de piedad práctica que la Iglesia ha cultivado durante siglos. El derecho canónico, en el canon 1171, establece que los objetos sagrados deben tratarse con reverencia y no deben usarse para fines sordidos o impropios. Esto no es burocracia eclesiástica, es la voz de la Iglesia cuidando algo importante. En la tradición litúrgica, los objetos sagrados son bendecidos. Y esa bendición no es un ritual vacío, es una oración de la Iglesia que pide a Dios que ese objeto sea instrumento de su gracia. Un crucifijo bendecido, una imagen bendecida, un rosario bendecido. Estos objetos tienen una relación especial con lo sagrado porque la Iglesia los ha separado para ese fin. Por eso el descuido hacia ellos no es indiferente. Es una falta de reverencia hacia lo que fue consagrado. ¿Qué hace la tradición cuando un objeto sagrado ha sido descuidado? Primero, limpiarlo con cuidado y con respeto, no como si fuera un trasto viejo, con la misma actitud con que lavarías los pies a alguien que amas. Segundo, devolverle su lugar, no en el rincón más oscuro de la casa, en un lugar visible, en un lugar central, en un lugar donde puedas verlo y donde te recuerde a quién pertenece tu hogar. Tercero, renovar la oración ante ese objeto, arrodillarte, pedir perdón por el abandono, comenzar de nuevo. Y si el objeto estuvo muy descuidado durante mucho tiempo, la tradición recomienda llevarlo a un sacerdote para que lo bendiga nuevamente. No porque la bendición anterior se haya borrado como si fuera tinta,
sino porque el acto de llevarlo a bendecir nuevamente es un acto de tu fe. Es una declaración. Quiero que esto vuelva a ser sagrado en mi vida y en mi hogar. Ese gesto tiene valor espiritual real. Hay algo que debo decirte sobre la posición correcta de las imágenes sagradas en el hogar. La tradición tiene sabiduría práctica aquí. Las imágenes de Cristo y de la Virgen deben ocupar los lugares principales. No detrás de la puerta, no en el baño, no en el sótano, en el lugar donde la familia se reúne, en la sala, en el comedor, donde los ojos caigan sobre ellas naturalmente, donde recuerden a quienes viven en ese hogar que Dios está presente. Yo siempre insistí en que el hogar cristiano debe tener un rincón de oración, un lugar pequeño, aunque sea una repisa, con una imagen, una vela, un rosario, un lugar donde la familia sepa que puede arrodillarse, donde los niños vean desde pequeños que hay un espacio dedicado a Dios en su casa. Esto no es medievalismo, esto es la fe vivida en lo concreto y en lo cotidiano. Y eso es exactamente lo que el mundo moderno ha perdido. Voy a hablarte ahora de los hijos. Esto es lo que más me duele. He visto a padres que se preocupan porque sus hijos se alejaron de la fe, que rezan en silencio porque sus hijos ya no van a misa, que lloran cuando sus nietos no fueron bautizados. Y cuando les pregunto cómo era el hogar donde esos hijos crecieron, encuentro siempre la misma respuesta. Un hogar donde la fe era privada, interior, individual, pero no visible. Un hogar donde no se rezaba en familia. Un hogar donde las imágenes sagradas estaban guardadas para no molestar. Un hogar donde la fe se practicaba en silencio y en secreto porque no querían imponerla. Y el resultado fue exactamente el contrario de lo que esperaban. Los hijos no recibieron fe, recibieron un vacío, y ese vacío lo llenaron con lo que el mundo les ofreció. Los niños aprenden de lo que ven, no de lo que les dicen. Si un niño ve a su madre arrodillarse delante de una imagen de la Virgen, aprende que eso es real y que eso importa. Si un niño ve un crucifijo en el centro de su sala, aprende que Cristo es el centro de su hogar. Si un niño crece sin ver ninguna señal de fe en su hogar, aprende que la fe no tiene un lugar real en la vida. Esa es la catequesis más poderosa que existe, la del ejemplo visible y cotidiano. Por eso el descuido de los objetos sagrados no es solo un problema personal tuyo, es un problema que se transmite. Un hogar sin imágenes sagradas o con imágenes descuidadas está enviando un mensaje a todos los que viven en él. Ese mensaje dice, esto no importa. Y ese mensaje llega a los hijos, llega a los nietos. Y 30 años después te preguntas, ¿por qué la familia se alejó de Dios? Quiero que ahora pienses en algo concreto. Piensa en tu hogar ahora mismo. ¿Tienes imágenes sagradas visibles? ¿Están limpias? ¿Están en lugares de honor? ¿Hay un crucifijo en tu sala? ¿Hay una imagen de la Virgen en un lugar donde puedas verla? ¿Tienes un rosario accesible, no escondido, no en el fondo de un bolso, sino en un lugar donde lo veas y donde te llame a rezarlo? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, o si tu respuesta es sí, pero en realidad sabes que esas imágenes están cubiertas de polvo y olvidadas, eso es lo que debes atender hoy. No mañana, hoy. Porque cada día que pasa sin remediar ese abandono es un día más en que tu hogar está sin esa protección espiritual que Dios pone a disposición de tu familia. Ahora te voy a decir exactamente qué debes hacer, paso a paso, sin rodeos. Primero, ve a dónde están esas imágenes ahora. Ve a verlas. Mira el estado en que están. No las esquives. Míralas de frente. Eso ya es un primer gesto de reconocimiento. Segundo, toma un paño limpio y límpialas, con cuidado, con calma, con la conciencia de que estás haciendo algo que tiene valor espiritual. No lo hagas apurado, no lo hagas como una tarea de limpieza doméstica. Hazlo como un acto de piedad. Mientras limpias, habla interiormente con ese santo cuya imagen tienes en tus manos. Pídele perdón por el abandono. Pídele que interceda por tu hogar. Tercero, colócalas en un lugar de honor.
Si no las tenías en un lugar visible, este es el momento de cambiarlas. Ponlas donde las veas, ponlas donde te recuerden, ponlas donde tu familia las vea. Si tienes hijos en casa, hazlo con ellos presentes, que vean que esto importa. Cuarto, reza delante de ellas, aunque sea un Padre Nuestro, aunque sea un Ave María, aunque sea un acto de contrición si sientes que lo necesitas. Ese momento de oración ante la imagen restaurada es el comienzo de una renovación espiritual en tu hogar. Y ese comienzo vale más de lo que imaginas. Quinto, lleva las imágenes a bendecir si es posible. Habla con tu párroco, pídele que las bendiga. Si ya estaban bendecidas y las quieres renovar, hazlo. No hay nada que perder y hay mucho que ganar. El rito de bendición de imágenes existe precisamente para esto, para que la Iglesia ore sobre esos objetos y los consagre como instrumentos de gracia en tu hogar. Sexto, establece un hábito. No basta con limpiar una vez y volver al olvido. El cuidado de los objetos sagrados debe ser parte de la vida ordinaria del hogar. No tiene que ser complicado. Una vez a la semana, cuando limpias la casa, limpias también las imágenes. Un momento al día, aunque sean 5 minutos, de oración familiar frente a ellas. El rosario por la noche, si es posible. Estos hábitos son los que construyen la vida espiritual del hogar, día a día, ladrillo a ladrillo. Déjame decirte algo sobre el rosario, porque no puedo hablar de la vida espiritual del hogar sin hablar de él. El rosario es el arma, siempre lo dije, lo digo ahora. No hay protección espiritual mayor que puede poner una familia sobre su hogar que la oración del rosario. Los santos lo sabían, la iglesia lo enseña, la historia lo prueba. Hay familias que me escribían o que escribían a mis hijos espirituales desesperadas por conflictos, por enfermedades, por hijos perdidos. Y la primera pregunta que yo hacía siempre era, ¿rezan el rosario? La respuesta casi siempre era no. Y la primera instrucción era siempre la misma, empiecen esta noche. Aunque sea un misterio, aunque sea una decena, empiecen. No subestimes el poder de una oración concreta y constante. El mundo está en llamas. Lo dije en vida y lo repito. El mundo está en llamas y los hogares necesitan protección espiritual real. Esa protección no viene de alarmas electrónicas ni de pólizas de seguros. Viene de la oración, viene de los sacramentos, viene del cuidado de la vida interior. Y los objetos sagrados en el hogar son los recordatorios visibles de esa vida interior que debe existir. Quiero que entiendas que no estoy hablando de religiosidad folclórica, no estoy hablando de superstición popular. La Iglesia Católica tiene una teología profunda y articulada sobre los objetos sagrados, sobre la veneración de los santos, sobre el valor de los sacramentales. Los sacramentales, que es el nombre teológico que la Iglesia da a objetos como imágenes bendecidas, rosarios, agua bendita, medallas, son definidos por el Catecismo en el número 1667 como signos sagrados con los que, de alguna manera, a semejanza de los sacramentos, se significan y se obtienen por impetración de la Iglesia algunos efectos, sobre todo espirituales. Por impetración de la Iglesia, eso es clave. La Iglesia ora, la Iglesia pide, y esa oración de la Iglesia tiene un poder real. Cuando usas un sacramental con fe, estás uniendo tu oración a la oración de la Iglesia entera. Eso no es poca cosa, eso es enorme. Y descuidar esos objetos no es solo descuidar un objeto, es desaprovechar una gracia que Dios pone a tu disposición a través de su Iglesia. Soy directo, lo fui en vida y lo seré ahora. Hay personas que tienen imágenes sagradas en su hogar y no rezan. Hay personas que compran medallas religiosas como si fueran amuletos. Hay personas que conservan un crucifijo en la pared por tradición familiar, pero cuya vida no tiene nada de cristiana. Eso no sirve. Los objetos sagrados sin la vida espiritual que los anima son objetos vacíos.
Pero lo contrario también es verdad. Una vida espiritual genuina, una fe viva, una práctica real de la oración. Esa vida necesita signos visibles, necesita anclajes concretos en la realidad material, necesita imágenes que recuerden, necesita objetos que orienten. La fe cristiana no es platónica, no es una religión de ideas puras flotando en el aire. La fe cristiana es encarnada, como Cristo mismo fue encarnado, y por eso los objetos concretos importan. Cuida tus imágenes sagradas, porque en ese cuidado estás cuidando algo de tu fe. Cuida el crucifijo, porque en ese cuidado estás confesando que Cristo es el centro de tu vida. Cuida la imagen de la Virgen, porque en ese cuidado estás diciendo que ella es tu madre y que su casa, tu hogar, le pertenece. Cuida el rosario, porque en ese cuidado estás preparándote para usarlo, y cuando lo usas, algo cambia en ti y algo cambia en tu hogar. Voy a cerrar con lo más importante. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti reconoció que lo que digo es verdad. Quizás reconociste tu propia sala, quizás reconociste tus propias imágenes olvidadas, quizás reconociste esa tibieza que ha ido creciendo sin que la nombraras. Ese reconocimiento ya es gracia. Ese reconocimiento ya es el principio de una vuelta. No te pido que te conviertas en un santo de la noche a la mañana. Te pido algo concreto y simple. Hoy, cuando termines de escucharme, ve a donde están tus imágenes sagradas, limpia el polvo, devuélvelas a su lugar, reza una oración breve. Ese gesto, tan pequeño, vale más de lo que crees, porque ese gesto es un acto de fe, y la fe, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, puede mover montañas. Reza, espera, y no te preocupes, pero actúa. La paz en tu hogar no viene sola. La paz se construye con oración, con sacramentos, con los objetos sagrados en su lugar y en tu corazón. Tu hogar puede ser diferente, tu familia puede ser diferente. Comienza hoy, comienza ahora. El cielo está mirando y los santos están listos para interceder, pero la primera decisión es tuya.